¿Tienes vibraciones en tu camión y estás cansado de gastar dinero y no dar con ella? Quédate aquí porque aquí te voy a decir paso a paso todo lo que tienes que chequear para eliminar esa vibración por completo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Jesús, mejor conocido en el mundo de los camiones como Mr. FLD, y este es tu canal FLD Life. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de vibraciones. ¿Por qué vamos a hablar de vibraciones, amigos? Porque en el último video mencioné que tenía vibraciones en el camión y gracias a Dios se fueron. Ya lo solucioné, ahorita les digo, pero yo sé que en muchos casos no va a ser el mío, así que vamos a repasar cosa por cosa qué es lo que tienes que chequear para eliminar las vibraciones. Esto puede aplicar para cualquier camión porque muchos de los componentes son iguales. Y pues bueno, como les dije en el último video, yo resolví una vibración que estaba siguiendo por años, amigos. Ya primero la resolví, pero bueno, vamos a empezar a chequear todo lo que tienes que chequear y vamos a empezar aquí en el tráiler. Amigos, primero vamos a empezar con las llantas. Las llantas, amigos, muy importante. Número uno, el 50% de las vibraciones, aunque ustedes no lo crean, son de las llantas del tráiler, porque replican y se sienten allá en la cabina. Si tú traes una vibración que se siente por todos lados, lo más seguro que sean las llantas del tráiler o la suspensión. ¿Qué tienes que chequear? Pues bueno, primero que nada, que las llantas que estén parejitas, que no tengan un desgaste raro. También tienes que chequear que las dos sean de la misma altura, porque qué pasa, amigos, que en veces mucha gente pone llantas que no son de la misma altura. Qué pasa, que una va sentando bien y la otra no, eso causa vibración y también una de ellas empieza a desgastar disparejo. El aire, amigos, el aire también es muy importante. Siempre chequen las llantas una vez al mes, les recomiendo mínimo. En vez de golpearlas así, tomen su tiempo y chequenla con el gauge, con el medidor de presión. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que en muchos casos tú le pegas así, se siente bien, pero en realidad anda baja. En veces se baja una que anda 80 y la otra anda 100. Entonces eso, aunque ustedes no lo crean, amigos, causa vibración. Número 2, siempre chequear los bujes de la suspensión cuando tienen juego. ¿Cómo te das cuenta? Pues bueno, tienes que asomarte por abajo. Y como en este caso traen unos plates, vamos a ver. Allí ustedes pueden ver, amigos, esos plates que son como de plástico. En esta suspensión, que es una Hendrickson, esos plásticos, cuando los bujes están malos, se empiezan a hacer como estilo plato. Se tienden a doblar hacia adentro. Cuando eso pasa, es tiempo de reemplazar los bujes. También es bueno, recomendable, yo diría, no sé, una vez al año reemplazar los amortiguadores del tráiler. Yo sé que mucha gente de ustedes no lo hace, pero vamos a decir que tú traes una llanta mala. El amortiguador ayuda a que la suspensión se mantenga, que no brinque tanto. Pero si traes una llanta mala y también traes los amortiguadores malos, créeme que eso va a vibrar y se va a sentir allá enfrente. Eso también es importante, cambiar los amortiguadores de la suspensión del tráiler, yo diría, una vez al año. Bueno, ahora venimos aquí, lo mismo que en el tráiler, chequear que todas las llantas estén buenas, que tengan el aire correcto, que estén todas a la misma presión, porque pasa lo mismo si tú traes un 80, si tú traes y la otra anda 100, si una está mal gastada, se va a reflejar, amigos. Así que también muy importante las llantas. Y como les digo, muchas veces todas las vibraciones que ustedes sienten es algo tan sencillo como la presión de las llantas o el desgaste de las llantas. Volvemos a lo mismo allá, chequear amortiguadores, chequear los bujes aquí, estos que están allí, no sé si los puedan ver, voy a ver si los puedo acercar más. Esos bujes, cuando tú ves que el plástico le está saliendo por los lados, es hora de reemplazarlo. También las barras, déjenme ver si las puedo agarrar aquí. Las barras de la suspensión, ¿dónde está? Aquí está abajo. Estas barras de la suspensión, cuando tú ves que el bujecito se le está saliendo allí, es hora de reemplazarlo.
Esto causa vibraciones, amigos, porque la suspensión se va moviendo, no está firme, y eso replica y se siente allá enfrente. También estando aquí, pues tienen que chequear todos los jockeys, que estén bien apretados, que no tengan juego. Las crucetas que van ahí, todas las crucetas desde delante hacia atrás. Si tu camión es viejo así como el mío, te recomiendo que quites todas las barras y también las lleves a balancear. Ellas pierden su balance, amigos. Este camión tiene 1.800.000 millas desde que salió original. Si nunca se ha hecho y tu caso es bien similar, es hora de hacerlo. Es hora de hacerlo porque pierden el balance. Así que también es eso muy importante. Otra cosa que se me olvidó mencionar, muy importante, la altura de las bolsas de aire. Muy importantes, amigos. Si están muy bajas va a tender a brincar porque no están llenas al 100. Voy a ver si les puedo conseguir la información. Creo que son 4 pulgadas de allí a donde va el diferencial en los casos de esa suspensión. Pero es muy fácil, amigos. Yo les he hecho varios, lo he comentado, no les he hecho un video específico en esto. Pero si ustedes ven allí, está la válvula para ajustar la altura de las... En vez hay que jugar con ella, moverla, girarla, a que subirlas un poquito, bajarlas un poquito, y tú vas a ver que vas a llegar en el punto donde vas a sentir el camión más suave cuando le atines a la altura correcta. Si están muy altas se va a sentir súper bien, pero no vas a como a perder el control del camión un poquito. ¿Qué pasa? Que los ejes, como tienen, vamos a decir que van corriendo así en línea, y cuando tú subes las bolsas, gracias a esas barras que están allí, ellos tienden a hacer esto. Entonces de cuenta que van forzando cuando están muy arriba las bolsas. Entonces tienes que llegar al punto que los dos ejes se alinean y también están a la altura perfecta. Puedes agarrar una cinta de medir y ponerla, por ejemplo, de aquí a la orilla del rin y allá a la orilla del rin también, para que sepas que están a la altura correcta. Y como te digo, pues tú lo vas a sentir. Muy importante. Ahora volvemos aquí. Los amortiguadores de la cabina, amigos. Los amortiguadores de la cabina son muy importantes. También las bolsas de aire. En mi caso yo cambié las bolsas de aire y pues las otras no estaban malas, estaban nomás muy quebradas así. Estas están muy suaves porque no son las originales. Estas están muy suaves porque no son las originales. Por lo tanto me brinca un poquito así cuando llego a un tope. Pero más adelante la vamos a reemplazar por las originales. Pero muy importante, amigos. Déjenme ver qué más les puedo decir. Bueno, llegando aquí enfrente, bueno, déjenme abrir ya llegamos aquí enfrente y pues empezamos con las llantas. Asegurarse que estén en buen estado, que estén bien balanceadas y pues bueno, que tengan la presión correcta. La presión quizás aquí no te cause tembladera, pero muy importante que hagan su presión para que no se desgasten raro. Amortiguadores, igual, amigos, los amortiguadores aquí no afecta tanto, pero muy importante traerlos porque sí afecta a cómo se desgasta la llanta. Si traes un amortiguador malo, te va a echar a perder la llanta. Así que muy importante. Aquí todos los conexiones de la suspensión tienen que estar apretados también para que eso no te cause vibración. Este también, que no sé cómo se llama, que no tenga juego allí en el joint, en el U-joint, en el ball joint, o cómo se llama en esta piecita de aquí. También pues que aquí no haya tanto juego en esta barra. Cámele estas crucetas para que todo esté firme, porque a mí me ha pasado que cuando esa cruceta está mala no lo puedes controlar en la carretera. Y también si llegas a un brinco, tiende como a sacudirse hacia los lados. Así que también muy importante. Bueno, amigos, ya que les mencioné todo eso, vamos a llegar a lo más importante que nadie toma en cuenta, que lo mencioné en mi video pasado, pero lo quiero recalcar aquí porque yo sé que va a haber mucha gente nueva que no saben de esto, que son nuevos en mi canal y pues bueno, quizás no vieron mi video. Pero bueno, muy importante, amigos, yo le hice todo lo que yo les estoy mencionando desde atrás hasta el frente, se lo hice a este camión. Seguía con la vibración. Otra cosa que también les quería decir: asegúrense que las llantas por lo menos del tractor en sí no sean chinas. Me pasó un caso donde yo traía unas llantas chinas, de las que vende la TA, y no me acuerdo la marca, voy a ver si la pongo aquí, y todo el lote salió defectuoso. Me las cambiaron una vez, todas gratis, me pusieron nuevas y seguía con la vibración. Tuve que llegarlas a cortar al 75 Cron Shop, que me las rasuraran para que me las dejaran así redonditas.
y pues fue que me eliminó esa vibración. Pero también acuérdense, las llantas chinas pueden salir fuera de redondo, que no están circular correctamente, no están hechas así bien, y eso te puede causar vibración y te vuelves loco. Pues bueno, ahora vamos a pasar a mencionarles lo que a mí me pasó. A mí me pasó que yo hice todo eso, e inclusive también en veces si los diferenciales ya están muy viejos, tienen juego, cambié los diferenciales, aproveché y le puse un paso más bueno para mi gusto, y pues bueno, seguía con la vibración. La mía era a 45 millas por hora, pero era súper dura, que se sentía como cuando pisas la orilla de la carretera, esas rayitas que hacen para que hagas ruido, así se sentía. Me cansé, así viví con ella. Después investigando, me dijeron que podía ser quizás el clutch que se fue fuera de balance o el flywheel. Ya le había hecho todo, amigos, ya le había hecho todo lo demás, era lo único que me faltaba. Y pues bueno, estaba esperando a cuando llegara el momento. Sorpresa, se me va el sello del motor, el que va atrás, y pues bueno, dije, ahora aprovecho, le hago todos esos detalles. Le cambié la barcaza, esa pues la cambiamos porque supuestamente tenía una craqueadura, la cual no encontré, pero anyway. Después le hicimos el flywheel conseguido nuevo. Ya les dije en el video pasado, compren de la marca Alliance porque es el más barato y pues es una buena marca. Y también puse el clutch nuevo. Amigos, ahorita puedo decir que estoy sin vibración de nada. Eso no mucha gente lo toma en cuenta, pero como les mencioné en el video pasado, el flywheel tiene 1.800.000 millas, la misma edad que tiene este camión. Por lo tanto, tú lo puedes rectificar, lo puedes llevar a rectificar. ¿Qué pasa cuando lo llevas a rectificar? Simplemente lo cortan para que quede bonito donde va a sentar el clutch, pero no lo balancean. Entonces, de tanta cortada pierde el balance y eso te causa vibración. Así que si tu camión es un camión viejito como este, le vas a hacer el clutch, te recomiendo ponle el flywheel nuevo y quizás ese sea tu problema. Este tipo de vibración se sentía como a la mitad de la cabina. Entonces, pues, si tú tienes ese problema, ya sabes cómo resolverlo. Entonces, si tienes ese problema, ya sabes cómo resolverlo. Por último, como lo mencioné muy poquito y lo quiero recalcar, también los diferenciales pueden causar vibración. Si ya tienen mucho juego, si ya están muy viejos, pueden causar vibración. ¿Cómo te das cuenta? Pues bueno, se siente aquí, los diferenciales empiezan a zumbar, a hacer un algo así. Entonces, si tú tienes una vibración, un zumbido, sácalos, chequealos. Si ya están muy viejos, cámbialos. Te recomiendo que los pongas usados del Yonke, pero que lo busques que sean de un modelo más reciente, un 2015 para adelante, si lo puedes conseguir. Y eso te va a quitar también, o por lo menos te va a sacar de eso, de dudas, como diciendo, eso quizás era, bueno, también eso. Yo, como les dije, yo aproveché y le puse un paso que me gustaba más. Entonces, pues, maté dos pájaros con una sola piedra, como decimos en México. Muy importante, amigos, y se me estaba pasando también, los motor mounts también. Los motor mounts son los soportes del motor. Ellos también tienden a desgastarse y por lógico eso te va a causar vibración. Ahorita lo hicimos eso también aquí. Les digo, cuando te toque hacer el sello de atrás o el clutch, aprovecha, hazle todo eso que te digo. Cómprale los soportes del motor, los que van ahí atrás en la transmisión, y una vez cámbialos de enfrente, pues ya vas a hacer a lo bien. El flywheel, el clutch, y créeme que eso son cosas que la gente no les toma tanta importancia, pero son muy importantes para las vibraciones. Y pues bueno, yo creo que ya son todas. Déjenme ver qué más se me ocurre. Ok, siempre se me siguen ocurriendo cosas nuevas. Yo lo viví, todo le estoy compartiendo, todo lo que yo sé, lo que he aprendido en este proceso. Yo sé que mucha gente de ustedes, y yo también lo consideré hacer, en poner llantas de taquete como las que traes enfrente, cuando ya estén un poquito bajitas, reemplazarlas, las de enfrente, y cambiarlas al tráiler. Eso también me ha pasado, amigos, en este tráiler inclusive, que cuando yo traía llantas de esas de taquete me daban vibración. Una recomendación, si igual lo quieres seguir haciendo, te recomiendo que busques estos platos. No sé si los pueden ver aquí. Es un plato que trae balines, que ese te ayuda a balancear las llantas de aquí del tráiler. Lo venden también para ponerlo en las del camión, pero en el camión pues no les tengo mucha fe. Inclusive yo las puse enfrente cuando les dije que tenía el problema con las llantas chinas,
Le puse esos, no me ayudó en sí porque estaban muy malas. Entonces pues ahora que le puse llantas, no son americanas, son la Hankook, creo que son coreanas. Es muy buena la llanta. Y pues ya como vi que no eran necesarios, los pasé aquí al tráiler. Pero fíjense amigos que yo no traigo ninguna llanta de taquete. Con las experiencias se aprende. Ahí pueden ver, traigo pura lineal. Y pues bueno, ahí andan. Parece que andan bien. Esos platos que traen balines para balancear, los venden casi en todos los Truck Stop, en el Speedco creo que también, en el Loves. No me acuerdo cómo se llaman. Si tú sabes, aquí te aconsejo o te pido de favor que lo pongas en los comentarios para que otra gente lo vea y lo consulte si creen que es algo que les puede ayudar a ustedes. Y también, pues si crees que se me pasó algo, también coméntalo ahí abajo. Y pues bueno, quizás hagamos otro video de eso de las vibraciones. Pero créeme que yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Y gracias a Dios ya no tenemos vibraciones. Aquí está el White Bunny, ahí como lo pueden ver. Sucio, todavía a causa del proceso de todo lo que le tuvimos que arreglar, está súper sucio. No he tenido chance de lavarlo porque pues no he pasado donde hay un truck wash. La verdad no he pasado, he estado acá por todos los caminitos pequeños, no he visto un lugar, pero pronto ya lo vamos a lavar. También por eso, pues los que me siguen en las redes han visto que no lo he posteado en mis redes sociales, en Instagram ni en TikTok. Y pues también para mencionarles, síganme en Instagram, síganme en TikTok. Ahí estoy posteando mi día a día, todo lo que ando haciendo el día a día, que son a veces hasta cosas que no tienen que ver con los camiones. Pero bueno, aquí estamos amigos. Espero les sirva este video. Como siempre lo hago con la finalidad de ayudarlos, con la finalidad de que mi contenido tenga algo de, ¿cómo se puede decir?, de valor para ti. Espero te guste, espero te suscribas. Si quieres apoyar el canal, tú sabes, American Trucking League, ahí tenemos toda la mercancía de American Trucking League, de FLD Live. También te invito a que te suscribas al grupo de FLD Live, FLD 120 y clásicos, porque ahí todos los dueños de estos hermosos camiones pueden compartir sus experiencias, cosas como estas. Si ocupas alguna parte, si estás vendiendo un camión, un grupo muy sustancial. Así que pues nada, ahí te veo. Saludos a todos, espero les guste, bendiciones y los veo en el que sigue. Hasta la próxima, peace.